para la información. Eh, lo que veíamos, o lo que yo les proponía de ver, ¿sí? Con Ausubel, es leerlo y ir viendo a ver qué nos puede servir a nosotros, ¿no? Porque, a ver, Ausubel plantea, o su planteo, digamos, tiene que ver con un tipo de aprendizaje, que no sé si es el que más van a usar ustedes. Fíjense que es el aprendizaje verbal significativo, ¿sí? Es decir, esto que yo estoy haciendo ahora es aprendizaje verbal significativo. Bueno, no sé si tanto. Cumplo con todas las condiciones de Ausubel, seguramente que no. Pero voy a esta parte, lo verbal, ¿sí? Y después, claro, lo significativo. Él le va a dar más pelota a hablar de lo significativo, ¿no? De cómo lograr que ese aprendizaje sea significativo, qué le signifique. ¿Y qué significa para Ausubel? Significa que el alumno pueda comprender. ¿Sí? De eso se trata lo significativo, que le sea significativo, que pueda integrarlo con los conocimientos previos que el alumno trae acerca de eso, de que va a hablar. Esto es una planificación para cada una de las clases, ¿no? Podemos pensarlo, ¿no? Como que cada una de las clases, o por lo menos cada uno de los temas, uno tiene una revisión de lo que serían los saberes previos que existen sobre el tema, ¿sí? Y en base a eso, bueno, poder planificar una clase en donde los contenidos, o crear los puentes, digamos, entre los contenidos que se traen previos y los nuevos que se quieren, que se pretende que se adquieran o se aprendan. ¿Sí? Lo que yo les planteaba, o lo que planteaba ahí Ausubel, ¿no? Fíjense que yo en el resumen que les había dado, Ausubel, no es Ausubel el que habla de su verbal, sino que es García Madruga, y que es un autor reconocido en pedagogía, o que trabaja autores de psicología también. Y lo que plantea García Madruga es, bueno, que hay una distinción, ¿sí? Que Ausubel se presenta como un disruptivo con respecto a lo que es la tradición en el aprendizaje, o en la pedagogía que deriva de la teoría de Piaget, ¿sí? Que tiende a ser un tipo de aprendizaje por descubrimiento. Porque Piaget decía que lo que se enseña no se le permite descubrir al niño. ¿Se entiende esa afirmación? Sí. Lo que se enseña, ¿sí? No le estamos permitiendo al niño poder descubrirlo por sí mismo. Ahora, lo que plantea Ausubel es lo siguiente, me parece totalmente razonable. No todos los aprendizajes, los temas de aprendizaje son susceptibles de poderse, de poder implementar un aprendizaje por... ¡Hola, Mirta! Hola, buenas noches. Hola. Ahí tenemos tu micrófono. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas noches. No me veo, me parece. Todavía no te vemos. Casi entraste. Sí, estaba hablando sobre Madruga. Sí, Dios lo ayude. Bien. Al que madruga, Dios lo ayuda. Bueno. El aprendizaje por descubrimiento. Sí, le decía eso. Si se entendía esta cuestión de que, bueno, según Piaget, ¿no? Si le enseñamos a un niño, no permitimos, eso que le enseñamos no se lo permitimos descubrir. Y Ausubel dice, bueno, no, pero no todos los aprendizajes son susceptibles de producirse por descubrimiento. Y hay muchos temas que no tenemos
ni los experimentos para poder realizarlos, ¿sí? Es como si, a ver, por ejemplo, ustedes cuando se largaron a hacer los test estos, no son test, pero digo, las pruebas operatorias en Piaget, ahí es un aprendizaje más o menos por descubrimiento el que están realizando ustedes. O sea, ustedes están llevando a cabo esas pruebas que realizaba Piaget para probar algo en el niño, para tratar de entender algo de lo que yo ya di. No es que ustedes van a descubrir la teoría de Piaget, porque si no tendrían que trabajar con niños directamente, sin tener nada de teoría, y ustedes crear esa teoría y llegar a las mismas conclusiones que Piaget. Cosa que nos llevaría años. O a veces, o tal vez no lo lograríamos, porque Piaget tenía una mente muy ávida, muy rica, era muy inteligente, y bueno, llegó a eso. Yo no lo hubiera llegado ni. Entonces, hay cosas que no son susceptibles de aprenderse por descubrimiento, o por lo menos lo que van a transmitir ustedes, a ver, es como si ustedes dicen, bueno, hoy vamos a ver, en esta clase vamos a aprender qué tema, y bueno, los mamíferos, vamos a hablar de los mamíferos. Para hacer por descubrimiento, el niño tendría que, no sé, depende cuál es el contenido que ustedes quieran enseñar, ¿no? Acerca de los mamíferos, si son mamíferos, ¿por qué maman? Porque no nacen de huevo, bueno, y tendrían que ir a comprobar cada uno de los casos con sus alumnos. Bueno, no es el caso, ¿sí? No tendría sentido si cada cosa que tenemos que aprender lo tenemos que descubrir nosotros. No es que no tendría sentido, nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Pero Fernando, ¿el chico no aprende descubriendo? Bueno, en la vida cotidiana probablemente sí, pero con lo que tiene que ver con los contenidos escolares, no todo, si vos te fijás en el diseño y todo lo que aprenden los chicos, la verdad que en los primeros años puede ser que sea por descubrimiento, pero después, en la medida en que se va haciendo más abstracto el conocimiento, es muy difícil hacerlo por descubrimiento. ¿Sí? Ahí va aprendiendo sobre los conocimientos que ya tiene. Ahí va aprendiendo. A medida que va creciendo, ¿no? Van aprendiendo cosas que se enseñan de forma, primero que no, se enseñan de forma resumida. Digo, la matemática de primer año, de primer grado, perdón, no sé, es más fácil de enseñar con objetos, ¿sí? Concretamente, que la matemática del secundario. ¿Es el aprendizaje significativo? El aprendizaje, a ver, para ubicar un poco en tipos de aprendizaje. A ver, los conductistas, ¿sí? A ver, Por repetición. se diferencia de Piaget en que Piaget promovía un tipo de aprendizaje por descubrimiento, siempre por descubrimiento, ¿sí? Los conductistas, lo que proponían, ¿sí? ¿Se acuerdan? Piaget, bueno, los conductistas proponían un tipo de aprendizaje que no era significativo, ¿sí? No era significativo, sino que era un tipo de aprendizaje mecánico o repetitivo, por asociación, ¿sí? Ausubel va a proponer, no, a ver, el aprendizaje es significativo o debe ser significativo, ¿pero por qué? Porque el niño tiene que poder comprender, no aprender respuestas mecánicas, sino comprender, ¿sí? Comprender las relaciones entre, no sé, los distintos tipos de animales y el subconjunto de los animales mamíferos, ¿sí? Por decir algo, por decir un tema.
se puede aprender, ¿sí? O los seres vivos, qué sé yo, no sé, pongan el tema que quieran. Los conductistas, en definitiva, lo que harían es establecer ciertas relaciones entre estímulo y cierta respuesta, nada más. ¿Mm? O en la medida en que el niño da respuestas correctas ante algo, ante una situación, ante, no sé, no sé, le ponemos un juego en donde tiene que identificar cuáles son mamíferos de los animales y cuáles no. Y a cada respuesta correcta la reforzamos, qué sé yo. Ahí el aprender, el comprender, digamos, en definitiva, a los conductistas no le interesa si el chico comprende o no, lo que le interesa es que ante tal estímulo dé la respuesta correcta, nada más. ¿Sí? Entonces no les interesa si es significativo o no para el chico, si comprendió o no comprendió, porque a los conductistas no les interesaba lo que pasaba en la mente. Diferente van a ser los continuadores del conductismo, que es la psicología cognitiva, que sí plantea otra cosa, que ya se empieza a interesar por la mente, pero a los conductistas no les interesaba. Entonces, que entendieran, ¿sí? No les interesaba que comprendieran, no les interesaba eso. Ausubel sí, y por eso se demarca, por eso se diferencia de los conductistas, ¿sí? Ahora, lo que vos me preguntabas, Mirta, voy a eso. Ausubel distingue, plantea, digamos, dos, podemos decir, como dos continuos, ¿sí?, de aprendizaje. Les voy a compartir en pantalla el cuadrito, así lo vamos viendo, ¿sí? El cuadrito donde, acá, donde Ausubel trabaja esto. ¿Sí? ¿Se ve el cuadrito ahí? No, todavía no. ¿Todavía no? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, Esto lo tenemos. fíjense, se llama tipos de aprendizaje, según Ausubel, ¿sí? Hace una clasificación de los aprendizajes. En una línea, ¿sí?, él va de el aprendizaje por recepción, perdón, por repetición, acá, ¿sí?, en una coordenada, en un cuadro de doble entrada. Un aprendizaje por repetición se va de aprendizaje que son por repetición hasta el extremo en donde se habla de aprendizaje significativo, en donde hay comprensión. ¿Se dan cuenta? Uno puede aprender por repetición, por ejemplo, las tablas de multiplicar. El tema no es, a ver, el tema no es lo que determina la forma de aprendizaje. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Nosotros podemos aprender este tema, que son tablas de multiplicar, desde un aprendizaje por repetición, en donde agarro, y como me enseñaron a mí, 2 por 2, 4, por rima aprendía, ¿viste? Por rima o por... Bien, no la decís completa porque no te la sabés. Nunca lo pensabas, un carajo. ¿A por qué era 2 por 2, 4? No sabías. Igual, yo lo tenía atrás de una cartuchera a todas las tablas y me copiaba de ahí, así que... Bueno, o sea, ni siquiera por repetición, era por copia. Hoy por hoy no se multiplica. Bueno, yo tengo la tablita también, la cartuchera ahora. Podemos aprender las tablas de multiplicar de forma repetitiva, así como les decía yo, o podemos aprenderla de forma significativa. ¿Sí? A través de un aprendizaje significativo. ¿Qué sería un aprendizaje significativo? Y comprender por qué 2 por 2 es igual a 4, ¿sí? O comprender por qué 10 por 10 es igual a 100, ¿sí? ¿Cómo lo comprendemos? Y porque la multiplicación, ¿sí?, que es una operación matemática, implica multiplicar, sumar ese número por la cantidad de veces multiplicado, ¿sí? No sé cuál es la definición de multiplicación, no voy a enseñar matemática, pero les digo, no es lo mismo aprender 2 por 2 igual a 4. Suman 2 veces el mismo número. Claro, de sumar 2 veces el mismo número, ¿sí? Cuando es por 2 es porque es 2 veces. Por 3 veces y así. Estoy haciendo como una comprensión y no necesito de saber repetitivamente eso, sino que puedo comprenderlo.
¿Cuáles son las ventajas de un aprendizaje significativo? Que yo no necesito aprenderme de memoria las cosas, sino que puedo aplicar esa comprensión a otras operaciones, ¿sí? Que puedo extender. Bien. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Y cuál de todos los aprendizajes es uno de los mejores? El significativo. Para lo verbal, yo creo que el significativo, si me preguntás a mí, es muchísimo más, condice mucho más con la forma de pensar del humano que el aprendizaje por repetición. Claro, porque ahí vienen las relaciones, la comprensión y poder relacionar. Claro, exactamente, Mirta. Sí, porque si no, lo que ustedes aprenden en la escuela les va a quedar para la escuela y no lo van a poder aplicar en el momento de trabajo. Sí, o solamente lo utilizás en esa situación y por ahí otra es similar y si lo comprendes lo puedes usar también. Igual, muchas veces se necesita de la práctica para entender los conceptos, ¿sí? La verdad que Claro. eso no lo podemos evitar, o sea, eso nos pasa. Es inevitable. Bien. Yo les decía, hay un continuo que es desde los aprendizajes repetitivos, digo, aprendizaje por repetición, a los aprendizajes significativos, ¿sí? En donde hay una comprensión. No se repiten vacíos, sino que hay una comprensión. Acá podrían estar los conductistas y acá está Osure, ¿sí? Por repetición los conductistas y otros. Ahora, no solo está esa línea ahí, sino que demarca otra línea así, ¿sí? Ausubel. Y marca un continuo también entre los aprendizajes por recepción, ¿sí? Es cuando ingresan los conocimientos, digamos, cuando te van metiendo los conocimientos en la cabeza, eso sería también como un aprendizaje de repetición. No, no te lo confundas. Recepción es que vos recibís de otro. Contenidos. ¿Sí? Vos no lo descubrís vos, sino que lo recibís de otro. Es lo que estamos haciendo ahora. Es por recepción el tipo de aprendizaje que ustedes están teniendo en este momento. Ahora, si yo las mando a hacer test, ¿no? Estas pruebas de Piaget, para que comprueben ustedes, sería un aprendizaje por descubrimiento guiado. ¿Sí? Fíjense los ejemplos que dan, y acá en el medio están los ejemplos, ¿sí? Dice, por ejemplo, un aprendizaje por descubrimiento guiado, en la parte más repetitiva, sería la aplicación de fórmulas para resolver problemas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es por repetición? Y sí, porque me dan una fórmula que tengo que poder repetirla yo. Pero, ¿es por descubrimiento? Y sí, también, porque tenés que aplicarla a esa fórmula. Vamos con otro ejemplo. Trabajo escolar en el laboratorio. ¿Sí? Ustedes tuvieron trabajo escolar en el laboratorio con biología, seguramente. Sí. Sí. Bueno, ahí, ¿descubren algo ustedes? Cuando ven la célula. Sí. Claro. ¿No? Descubren, le hacen describir las cosas, le hacen descubrir. Ahí. A ver cómo es una célula animal, a ver cómo es una célula vegetal, así, ¿sí? Le hacen descubrir características. Entonces, no es por recepción. Por recepción sería que ustedes vayan a la clase y la profesora les diga, bueno, las células animales son así, las células cosas son así. Claro, bueno, pero esa sería como la primer clase, porque no sabemos nada. Bueno, se van alternando, o sea, no es que nosotros hay un profesor que enseña por recepción y otro que enseña por... No, las distintas clases, por eso les decía, pueden ser clases que estén armadas desde un aprendizaje por recepción, ¿sí? Alguna, primera clase, y después van a descubrir guiadamente, de forma guiada, ¿sí?
ejemplo, acá les digo, el aprendizaje, hay dos tipos de células, y les digo nada más que eso. Las células se componen del citoplasma, de tal cosa, de tal otra y tal otra. ¿Sí? El núcleo y no sé qué carajo. Bueno. Y ustedes después no les digo más nada, ¿sí? No les digo más nada de lo que compone el citoplasma, de lo que compone... Bueno, ustedes después van y ven. Y ahí, y ahí van y descubren. Miren, dentro de tal cosa, tal otra, hay tal cosito, están encima, están tal cosa, están tal otra. Ahí van descubriendo algo. Si bien hubo primero un aprendizaje por recepción, también hubo un aprendizaje guiado, por descubrimiento guiado. ¿Sí? El aprendizaje por descubrimiento autónomo, fíjense los ejemplos que da. Investigación científica en música o arquitecturas nuevas. Investigación más rutinaria o producción intelectual. A ver, son ejemplos en donde ahí en la investigación, ahí nadie les va a dar algo hecho. Al contrario, cuando investigan y descubren cosas, están buscando descubrir. ¿Sí? ¿Por qué acá les pone soluciones a rompecabezas por ensayo y error? ¿Por qué? Porque las soluciones, perdón, porque les dan, por recepción, ¿por qué? Porque bueno, le dan las piezas, le dan el rompecabezas a ustedes, pero la resolución de ese problema, que es armar el rompecabezas, es por ensayo y error. Ustedes tienen que ir descubriendo a ver cómo se arma ese. Se va formando. ¿Sí? Claro, es por descubrimiento la resolución de eso. ¿Sí? Es por descubrimiento. Estos casos son de descubrimiento. ¿Sí? Acá no, porque ustedes no van a descubrir nada en el trabajo con la célula. No es que te van a decir, descubrí la célula. No, ya estaba. No están descubriendo nada. Lo están descubriendo para ustedes. ¿Sí? Pero no lo están descubriendo para el mundo. No es que es un conocimiento totalmente nuevo que nadie conoce. En el caso de la investigación científica que les estoy señalando acá, sí sería un caso de descubrimiento. Total. Pero bueno, vayan, esto es para investigadores, digamos, o sea, o ustedes pueden agarrar y decir, bueno, no sé, a ver, proponen una actividad y no tienen ustedes no saben a qué se va a llegar en esa actividad. Bueno, ahí puede ser por descubrimiento. No sé, a ver cómo nos llevamos como grupo, y proponen eso, y no sé, van descubriendo cuestiones, no sé, del grupo, de cómo se llama como grupo, qué sé yo. Pero digo, ahí sumamos mal, no sé. Alejandro está contando de la aplicación compartida. Bueno, me aparece un cartelito acá, no sé. Perdón, voy a dejar de compartir quiero ver quién está. Se había ido Mabel. Se había caído Mabel de la comunicación. Bueno. Vuelvo al cuadro igual, ¿se entiende un poco, a ver, este cuadro, en donde se entiende un poco este cuadro, digo, donde hay, por un lado, aprendizajes que pueden ir desde la pura recepción hasta el descubrimiento, ¿sí? Y en otra línea hay aprendizajes que van desde la pura repetición al aprendizaje significativo.
¿sí? Cualquiera de estos ejemplos, acá tomados, por ejemplo, soluciones a rompecabezas por ensayo y error, es un aprendizaje, ¿sí? Que es por descubrimiento, pero no es significativo, sino que es por repetición, ¿sí? Porque aprendo por ensayo y error. Aprendo por ensayo y error, lo voy descubriendo yo, pero a la vez es un aprendizaje práctico y es repetitivo. ¿Por qué es repetitivo? Porque una vez que yo solucioné el rompecabezas, después lo puedo armar también nuevamente, pero por repetición. ¿Sí? Y pero después no pasa a significativo, porque una vez que lo armé, pasa a significativo. Lo que pasa es que lo significativo es la comprensión. Y pero yo una vez que armé el rompecabezas, comprendí. No, está bien, pero no es que Bueno. comprendiste, porque no requiere ningún tipo de comprensión esto. Bien. Claro, vos lo que te Solución. puede pasar es que te lo Aplicación de acuerdes después. fórmula. Tablas de multiplicar de forma repetitiva, aplicación de fórmula o soluciones a rompecabezas por ensayo y error son conocimientos que no se prestan a ser significativos, en el sentido de que vos comprendés algo, porque en la solución del rompecabezas, ensayo y error, vos no comprendés nada, no hay ningún tipo de comprensión ahí, ponés lo que va junto, lo que te parece que va junto, ¿sí? Las piecitas que te parecen visualmente que van juntas, pero no hay ningún tipo de comprensión. No en el sentido, por ejemplo, de, a ver, esto es te va muy al carajo, muy alejado, pero es la clarificación de las relaciones entre conceptos. ¿Sí? Digo, es una actividad que implica comprensión, la relación entre conceptos. Nada que ver con armar un rompecabezas, que es una actividad práctica, y que está relacionada con la percepción más que nada, no con el intelecto, con algo más abstracto, si se quiere, con algo que requiera de una comprensión. Más que nada por esto de que dice de ensayo y error. Voy viendo las piecitas, a ver cuál pega con cuál pega, en el dibujo que yo veo. Digo, por ensayo y error. Voy probando la pieza a ver si encastra. ¿Sí? Por ahí si yo veo la imagen, capaz que sería un poco más significativo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estoy armando de acuerdo al dibujo. Por ejemplo, significativo sería decir, bueno, en esta parte del rompecabezas hay el color rosa. Está. Bueno, voy buscando, ahí ya entras a comprender algo de la resolución del problema. Pero a ensayo y error, ¿sabes cómo es? A ver si esta pieza engancha con esta. Y si esta engancha con esta otra. No miro ni siquiera el dibujo. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Entendería ahí? Así que, por ejemplo, los chicos cuando arman los rompecabezas, por ejemplo, que tienen 6 años, 5 años, 6 años, que arman los rompecabezas, utilizan ese aprendizaje. Si los chicos se dan cuenta que hay que formar una figura, si se van dando cuenta de algunas cosas para la resolución del problema, no es ensayo y error, es un poco más significativo. Porque vos entendés algo, comprendés algo de la resolución del problema. ¿Entiendes? Es como que vos... A ver, para la resolución de un determinado problema vos podés hacerlo de forma, como repetir una fórmula y aplicarla a la fórmula, ¿sí? No sé, tengo que hacer una torta. ¿Y cómo sería hacerlo repetitivo a eso? Y sé qué ingredientes lleva y me meto todos los ingredientes o los pasos, sigo los pasos como me lo dicen,
recibo eso receptivamente y hago eso automático. Pero probablemente la gente que le gusta la cocina sabe por qué le pongo levadura. ¿Por qué puedo alterar un proceso? Ahí puedo poner una cosa antes que otra. Y sí, no va a modificar la mezcla. Y sí, tal cosa, y sí, tal otra. ¿Entienden? Ahí hay una cuestión más de comprensión del proceso de la cocina. De por qué se cocina algo, de qué sabor le va a dar, de qué condimento va, de qué me conviene agregarle, de qué no. ¿Entienden? Es como algo más complejo. Ahí no entraría también, Sí. ahí no entraría también el aprendizaje por repetición, porque si vos haces una torta, obviamente ya lo... Está bien, pero lo puede hacer por repetición, pero si lo hace por repetición lo tiene que hacer igual, mecánicamente igual, como lo hiciste. En cambio, hay gente que puede pensar, bueno, no sé, algo más comprensivo, no sé, y decís, le pongo esto, y sí, no va a alterar el proceso de cocción si le pongo esto. ¿Entendés? Ahí estás haciendo como un aprendizaje más significativo. Estás pensando más, digamos. Bueno, voy a cortar y seguimos con la otra reunión porque se va a cortar. ¿Sí?